Buen día, mis hermanos, Dios los bendiga. La disertación de esta mañana lleva por título Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y está basada en el libro de Deuteronomios capítulo 6, versículos 1 al 5. El texto en la versión Reina Valera del 60 dice lo siguiente: estos son pues los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oremos. Señor, en esta mañana damos gracias por la vida que nos has otorgado. Te adoramos y te bendecimos por el cuidado que tienes con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque durante este tiempo del COVID-19 nos has cuidado, nos has amparado, nos has guardado. Y gracias por habernos amado profundamente, por poner en nuestros corazones amor, para que nosotros te amemos a ti, nos amemos a nosotros mismos, amemos a nuestro prójimo y amemos al ecosistema. En esta mañana de reflexión bíblica, habla a nuestra mente, a nuestro corazón y toca nuestra voluntad para que podamos obedecer tus palabras. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre esta congregación, y ayúdanos a entender tu palabra y a encarnarla. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta disertación la hago desde la quietud de mi casa, en esta época de cuarentena. Cuando pensamos en el fundamento teológico del gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tenemos que pensar en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, el cual es la base teológica sobre la cual se fundamenta la fe de Israel. Este versículo constituye lo que se ha denominado el gran Shema judío, o sea, la confesión de fe del pueblo hebreo. Shema Yisrael, Jehová Elohenu, Jehová Echad. Esa es la gran declaración del texto consonantal. Shema Yisrael, Jehová Elohenu, Jehová Echad, que traducido al español queda: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la gran declaración. Esa es la base teológica de este mandamiento. Yahvé es uno. Este es el gran manifiesto del monoteísmo radical ético hebreo. Ahora bien, la pluralidad de dioses no solo es una perversión de la singularidad divina, sino que es la apertura a las diversas teogonías y mitopoiesis en las cuales se plantea la lucha interdivina, es decir, entre los dioses por la obtención de la hegemonía de un dios sobre los demás dioses. Lo que acabo de decir se puede constatar en las teogonías de Hesíodo, en el Enuma Elish, en la Ilíada de Homero y en otras mitopoiesis, como por ejemplo las mitopoiesis egipcias.
En la pluralidad de los dioses, de acuerdo con las diversas mitopoiesis existentes, los dioses crean alianzas entre sí, se traicionan entre sí, entre ellos hay intrigas, hay infidelidades, fornicaciones, adulterios, mentiras, desconfianzas, hay parricidios, infanticidios, como fue el caso de Cronos, que mataba a sus hijos. Todos los males del hombre, de acuerdo con la obra de Hesíodo, los trabajos y los días, provienen de los dioses, más específicamente provienen de Zeus, quien utiliza a Pandora para echar a perder a la raza humana. Cuando leemos el Popol Vuh de la tribu Quiché, una tribu indígena de Guatemala, allí encontramos que los dioses causan grandes males a los hombres. En la pluralidad de dioses, estos miden sus fuerzas, para lo cual instrumentalizan a los hombres, a los seres humanos, por lo que unos dioses se constituyen en defensores de ciertos hombres y otros dioses en los agresores de los mismos hombres a quienes ciertos dioses protegen. Así los hombres se constituyen en el campo de batalla donde los dioses miden sus fuerzas. Basta con dar un vistazo a la mitología griega para constatar esto que yo estoy afirmando. Por otra parte, la pluralidad de dioses es una creación humana. Es muy interesante observar, mis hermanos, que los mitopoietas, un mitopoieta es aquel que crea un mito. Entonces, los mitopoietas crean a los dioses a su propia imagen, por lo que los dioses creados por los hombres son intrigantes, mentirosos, rencorosos, pusilánimes, lascivos, morbosos, borrachos, traicioneros, parricidas, asesinos, fornicarios, adúlteros, infieles. Y así podemos seguir enumerando sus defectos. Todas las antropopatías, una antropopatía tiene que ver con los defectos humanos, todas las antropopatías son adjudicadas a los dioses, por lo que en la pluralidad de dioses podemos hablar de las teopatías, es decir, los defectos de los dioses. En la pluralidad de dioses se puede observar la compatibilidad de caracteres entre los dioses mortales y los seres humanos. Se puede observar cierta complicidad entre dioses y hombres, pero también existe la envidia de los dioses hacia los seres humanos, la cual, la envidia de los dioses a los seres humanos es uno de los motores que desafía y que desata la furia de los dioses hacia los seres mortales. Por lo anterior, hermanos míos, se puede colegir que el politeísmo es altamente inmoral y desastroso para la seguridad y estabilidad de la raza humana en la tierra. Esta pluralidad de dioses inevitablemente lleva a los individuos a ser fatalistas y a ser deterministas, lo cual se ve en la tragicomedia de Edipo, el rey del escritor griego Sófocles. Esa tragicomedia es determinista y fatalista. Según la pluma de Sófocles, ni Layo, que era el rey de Tebas, ni Edipo, su hijo de Layo con Yocasta, pudieron evitar lo que el sino, es decir, hado o destino, les había deparado y que les fue comunicado por el oráculo de Delfos. ¿Cuál fue ese oráculo? Que Edipo mataría a su padre, en este caso Layo, y se casaría con su madre, Yocasta.
El rey hizo todo lo posible por evitar ese destino. Y Edipo hizo todo lo posible por evitar ese destino, mas no lo lograron. Contrario a la pluralidad de los dioses, al politeísmo, el gran Shema judío rompe con estas cosmovisiones religiosas que llevan al individuo por sendas de grandes inmoralidades. El gran Shema judío rompe con el determinismo, rompe con el fatalismo al ubicar a Yahvé como Dios único, santo, espíritu perfectísimo, ser puro, amoroso, bondadoso, misericordioso e inmutable. Dios, a pesar de ser omnipotente, no abusa de su poder y por el contrario le ofrece al hombre seguridad, bienestar y también le exige santidad, amor y espera que en la fraternidad humana haya convivencia pacífica y respeto entre los pueblos, las familias y las personas. Uno encuentra entonces allí la base teológica de ese gran mandamiento. Ahora observemos entonces dos paradigmas del amor de Dios según la ley mosaica. Una primera responsabilidad que tiene cada individuo consigo mismo es amarse a sí mismo, lo cual incluye la preservación de su vida, lo que se ha denominado la autopreservación. Porque el amor a sí mismo es conditio sine qua non, es decir, es condición indispensable para amar a otra persona. Si yo no me amo a mí mismo, jamás podré amar a otra persona, ni podré amar al ecosistema. Quien no se ama a sí mismo, como lo acabo de decir, no puede amar a nadie. Por esa razón, encontramos en la ley mosaica dos paradigmas de amor. Por un lado está el primer paradigma, que es amar a Dios. El amor a Dios es un gran paradigma según Deuteronomio 6:5. Ese texto dice: y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En esta pericopa se identifican tres áreas en las cuales se debe concentrar el amor. Esas áreas irrigadas por el amor son, primero, el corazón. Los hebreos identificaban el corazón con la palabra lev, Para los hebreos, el corazón lev era la representación de la interioridad del ser humano y era el asiento de las emociones. Por esa razón le daban los siguientes significados: vida, afecto, ánimo, energía, vigor, conciencia, inteligencia, cordura, y también era el epicentro de todas las actividades. Todo eso tenía que ver con lev, con el corazón. La segunda área es la totalidad del ser, que se prefigura allí con la palabra alma. El vocablo nefesh, utilizado para indicar el alma, es un sustantivo que tiene varios significados. Para el Antiguo Testamento, nefesh, es decir, el alma, era la totalidad del ser, la vida del individuo en su máxima expresión. Era la confluencia de la parte material y espiritual en el mismo individuo. Y la tercera área, fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. La palabra hebrea que se utiliza allí para fuerza es meot. Meot, que se traduce como fuerza, designaba la vitalidad,
el vigor, la plenitud del ser. Es decir, identificaba todas las potencialidades y toda la vitalidad del ser humano. De las dos anteriores áreas no me ocuparé en esta disertación, debido a que serán tratadas por otros expositores en esta misma serie, por lo que me concentraré en el imperativo de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Las demás áreas las dejaré para que los otros expositores las expongan. Así que pensemos en el hecho de que se nos exige amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Cuando Dios demanda al sujeto amarlo con todas sus fuerzas, nos preguntamos ¿a qué se está refiriendo? Ya he afirmado que el vocablo hebreo meod, que se traduce en la Reina Valera versión del 60 como fuerza, significa vigor y plenitud. Es decir, todas las potencialidades y toda la vitalidad del ser humano. A Dios, por tanto, hay que amarlo con fuerza, con energía, con intensidad, con vitalidad. Hay que amarlo con pasión, hay que amarlo con todo el vigor de nuestro ser. El amor a Dios debe ser un amor superior a cualquier otro amor que sienta y que profese el ser humano. Debe ser un amor superior al amor a los padres, a los hijos, a los parientes, al cónyuge, al prójimo y al ecosistema. Este amor preferencial por Dios es la base de la cual se desprende todo tipo de amor. Si yo amo a mis padres, es porque amo a Dios. Si yo amo a mis hijos, es porque amo a Dios. Si yo amo a mis parientes, es porque amo a Dios. Si yo amo a mi esposa, a mis nietos, a mi nuera, a todos mis hermanos, es porque yo amo a Dios. Yo no puedo amar a los demás si no amo a Dios. Por tanto, ese amor a Dios es una especie de eje gravitacional de todo tipo de amor. Y de este amor a Dios se derivan las otras tres dimensiones del amor, que son fileo, estorge y eros. Hay 4 dimensiones del amor: agape, fileo, estorge y eros. El agape es la matriz de todo tipo de amor. Es el eje gravitacional en torno al cual gravitan las demás dimensiones del amor. A Dios hay que amarlo con la fuerza vital del individuo, por lo que es un amor que compromete las emociones, la inteligencia, la razón y la voluntad del individuo. Así entonces debemos amar a Dios en las distintas áreas constitutivas de nuestro ser, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestra racionalidad, en nuestra fe sentiente y en nuestra fe profunda. Este tipo de amor nos da la perspectiva correcta para amarnos a nosotros mismos. Un efecto práctico del amor a nosotros mismos es la búsqueda del máximo bien, lo que en ética denominamos summum bonum para nosotros. Si yo me amo a mí mismo, yo busco el máximo bien para mí mismo e incorporo a los demás en ese summum bonum para mí, lo cual incluye una vida armónica, gozosa e integral. El amor por nosotros mismos, mis muy estimados hermanos, incluye un profundo respeto por nosotros mismos y por nuestra propia vida. Esto es, no hacemos absolutamente nada
que ponga en peligro nuestra vida, salvo aquellas cosas que sean demandadas por el autor y consumador de la vida. Si no es mandado por Dios, no podemos poner en peligro nuestra vida. Tenemos un deber moral de preservarla, de respetarla, de cuidarla, porque esa es una manifestación del amor que sentimos nosotros por nosotros mismos. También incluye hacer todo lo posible por preservar la vida que el Señor nos ha dado. Este tipo de amor se convierte en paradigma del amor que debemos ofrecerle al prójimo, que debemos ofrecerle a nuestro hermano. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, yo debo amar al otro como me amo a mí mismo. Y de la calidad del amor que me profeso a mí mismo, dependerá el amor que le profeso a Dios y que le profeso a mi prójimo. Dios exige al individuo amar irrestrictamente a él mismo. Yo debo amarme a mí mismo, yo debo amar a Dios. Esa exigencia tiene una base y esa base tiene que ver con dos razones por las cuales Dios pide que nosotros lo amemos a Él. Primera razón, nosotros hemos sido objeto y sujeto del amor a Dios. Nosotros, dice Juan, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta declaración se encuentra en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19. ¿Por qué ama a Dios? Porque Él me amó primero. Esa es la primera razón por la cual Dios exige que le ame a Él. La segunda razón es esta. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta expresión la encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 5. Puesto que Dios nos amó primero, y ya que Él ha derramado su amor en nuestros corazones, Él nos pide amarlo, como se lee en Deuteronomio 6:5. En otras palabras, Dios me amó y me dio la capacidad de amar, derramando su amor en mi corazón, ubicando su amor en mi corazón. Una vez que su amor está ubicado en mi corazón, me dio la capacidad para amarlo a Él, para amarme a mí mismo, para amar a mi prójimo y para amar al ecosistema. Es importante que nosotros podamos entender esa gran verdad. El segundo paradigma lo encontramos en Levítico capítulo 19, versículo 18. La ley mosaica incorpora la siguiente prescripción. Y por favor, escuche esto. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Levítico 19, 18. El amor a Dios establece las bases para amarse a sí mismo de manera sana y adecuada, sin caer en el amor narcisista, ni en la autocontemplación, y sin caer en el egocentrismo afectivo, ni en la egolatría destructiva. El amor a Dios establece las bases entonces para amarse a sí mismo. Y una vez establecidas estas bases, se amará al prójimo de la misma manera que uno se ama a uno mismo. Es decir, amamos al prójimo con un amor saludable, sano, protector y altruista. Jesús retoma estas verdades y en el Nuevo Testamento las sintetiza en dos grandes mandamientos. Y sintetiza toda la ley mosaica, la sintetiza en dos grandes mandamientos.
Escuchemos a Mateo, capítulo 22, versículos 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Allí es la palabra griega cardia. Y con toda tu alma. La palabra griega allí es psique. Y con toda tu mente. Y allí la palabra griega es dianoia. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Se encuentra consignado, como lo dije, en Mateo capítulo 22, versículos 35 al 40. Jesús en este pasaje está citando a Deuteronomio capítulo 6 y a Levítico 19, 18. Para recordar el paradigma del amor, solo que esta vez cambia la palabra hebrea meod, traducida al griego como dinameos en la Septuaginta, por la palabra dianoia. La palabra utilizada por Jesús, dianoia, tiene los siguientes significados: pensamiento, intención, designio del corazón, propósito, idea, opinión, juicio, conocimiento, inteligencia y mente. El amor que Jesús reclama para sí y para el Padre es un amor en el que intervienen la razón, los sentimientos y la voluntad. Es decir, se debe amar a Dios con la totalidad del ser. Ninguna parte del ser debe ser excluida de ese amor que debemos profesarle al Padre. Y el amor al prójimo debe tener la misma calidad y la misma condición del amor que nos profesamos a nosotros mismos. Deuteronomio 6, 4 y 5 registra el eje gravitacional de la espiritualidad cristiana. El ser de Dios y el amor como esencia de todas las virtudes y como el sentido último de todos los valores es el eje gravitacional de nuestra espiritualidad. La importancia del amor se ve en el hecho de que Juan dice de manera escueta que Dios es amor. Dios es amor. Dios debe estar en el centro de toda nuestra racionalidad, emotividad y evolución. Por tanto, nuestra razón, nuestros sentimientos y nuestra voluntad deben estar transversados por el amor. Esta es la razón por la cual debemos amar a Dios con todo nuestro meod, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra dianoia, pensamiento, racionalidad, raciocinio. Debemos amar a Dios con todo lo que nosotros somos. El amor debe integrar todo nuestro ser para que haga vibrar nuestra esencia humana y ponga como prioridad para nosotros el ser amado, Dios, el prójimo y el ecosistema. En la escala de valores cristiana debemos amar a Dios, debemos amarnos a nosotros mismos, debemos amar a nuestro prójimo y debemos amar al ecosistema. Así entonces el amor abarca las 4 direcciones de nuestras relaciones: Dios, el sujeto mismo, el prójimo y el ecosistema. Dios nos manda a amarnos, que nos amemos los unos a los otros. Ese fue un gran mandamiento que Cristo nos da: amaos los unos a los otros. Y yo quiero terminar esta breve disertación
recordando la letra de un cántico que hace algunas décadas entonábamos. Y ese cántico dice de la siguiente manera: amémonos de corazón, no de labios fingidos, para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no recibe esa oración si no te has reconciliado. Cristo dijo: perdonad, para que seáis perdonados, porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado. Que Dios nos enseñe a amar, que nos enseñe a amarnos a nosotros mismos, que nos enseñe a amarlo a Él, que nos enseñe a amar a nuestro prójimo y que nos enseñe a amar al ecosistema. Que Dios ponga vitalidad en nuestro amor, imprima fuerza, vigor, emociones a nuestro amor por Él. Que nuestro corazón vibre de amor por el Señor. Hermanos, que Dios los bendiga y les deseo un feliz día. Cuídense por favor en esta época del COVID-19. Amén.